Bien, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Presidente, tenemos una cuenta. Hemos recibido los siguientes documentos de nuestra secretaría. Un oficio del presidente de la Cámara de Diputados, honorable diputado señor Diego Paulsen, mediante el cual comunica para conocimiento y fines pertinentes la aprobación del informe de la Comisión Especial Investigadora de los Actos del Gobierno en materia de generación y aplicación de protocolos, políticas o acciones de búsqueda de menores de edad extraviados o desaparecidos en el país a partir del año 2010. Un oficio de la Comisión Especial Investigadora de los Actos del Gobierno en materia de generación y aplicación de protocolos, políticas o acciones de búsqueda de menores de edad extraviados o desaparecidos en el país a partir del año 2010, mediante el cual solicita agilizar la tramitación del proyecto de ley que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crea el sistema interconectado para estos efectos. Corresponde al boletín número 12.392-25. Una resolución del Tribunal Pleno de la Excelentísima Corte Suprema en respuesta a un oficio que fue enviado por esta comisión en relación con el proyecto de ley que modifica las sanciones del delito de usurpación y las equipara con las de otros delitos a la propiedad, que son los boletines números 14.015-25 y 13.657-07 refundidos, y mediante la cual informa que se ha dispuesto que pasen esos antecedentes a la Dirección de Estudios del máximo tribunal para emitir y elaborar el informe correspondiente. Un oficio del fiscal nacional del Ministerio Público, el señor Jorge Abbott, con el que se excusa, por razones de agenda, de asistir a la sesión del día de hoy y designa en su representación al director de la Unidad de Delitos Violentos, señor Cristian Paredes, y a los abogados asesores de la Unidad de Asesoría Jurídica, señora María Pilar Irribara y señor Hernán Libedinsky. Una carta del director de la Fundación Techo Chile, señor Sebastián Bowen, con la que se excusa también de participar en la sesión del día de hoy y comunica su disposición para ser escuchado y participar en la próxima sesión de la comisión. Señor presidente, lo tocante al proyecto de ley que modifica las sanciones del delito de usurpación y las equipara con las de otros delitos a la propiedad, hay una solicitud del honorable senador señor Jaime Quintana para recibir en audiencia al abogado y miembro del Consejo de Derechos Humanos, señor Salvador Villaleo, al académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Sebastián Donoso, y al presidente del gremio de agricultores de Malleco, señor Sebastián Navellán. Y en el marco del estudio del proyecto de ley que concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indica y por los delitos que señala, que corresponde al boletín número 13.941-17, hay una solicitud de la agrupación de amigos y familiares de presos políticos Guacoldas para recibir en audiencia a la abogada penalista señora Karina Fernández y a la académica e investigadora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, señora Marcela Aedo. Y también una solicitud de la honorable senadora señora Adriana Muñoz para recibir, en relación con esa iniciativa, en audiencia al señor Felipe Berríos. Esa es la cuenta. Muy bien, señor secretario. No sé si hay alguna petición de palabra respecto a la cuenta. Bien, entonces, señor secretario, ¿cuál sería la orden del día y cuáles son nuestros invitados? Señor presidente, en esta sesión le corresponde a la Comisión de Seguridad Pública abocarse al estudio del proyecto, a continuar el estudio del proyecto de ley que modifica las sanciones del delito de usurpación y las equipara con las de otros delitos a la propiedad, y el proyecto de ley que modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el periodo de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes en la forma que se indica, ambos en primer trámite constitucional, y que corresponden a los boletines refundidos números 13.657-07 y 14.015-25. Para esta sesión, señor presidente, han sido invitados especialmente el director ejecutivo de la Fundación Techo Chile, señor Sebastián Bowen, quien se excusó y, como dije anteriormente, ha manifestado su disposición para participar en otra sesión, el delegado presidencial para la macrozona sur, señor Paulo Urquizar, el fiscal nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abbott, que, como también informé, se ha excusado, pero en su representación asisten el director de la Unidad de Delitos Violentos, señor Cristian Paredes, y los abogados de la Unidad de Asesoría Jurídica, señora María Pilar Irribarra y señor Hernán Libedinsky, y el defensor general de la Defensoría Penal Pública, señor Marco Montero, quien también se excusó y designó en su representación al defensor regional de la Araucanía, señor Renato González, y al abogado de la Unidad Especializada de Defensa Penal, señor Rodrigo Lillo. ¿Eso es? Eso, presidente. Muy bien, damos la bienvenida entonces a nuestros invitados e invitadas de hoy día, y voy a ofrecer la palabra en primer lugar a don Paulo Urquizar, que ha concurrido a otras sesiones anteriores y no pudo hablar porque se copó la audiencia. Así que partimos por usted, don Paulo, para que pueda explayarse. Tiene la palabra, Pablo. Presidente, muchas gracias.
Primero agradecer y saludar también por su intermedio a los demás senadores, ¿cierto? Y las demás personas invitadas y autoridades. Agradecerle también por la invitación a poder exponer cuál es la realidad desde lo que, como coordinador de la macrozona sur, ¿cierto? Especialmente en materia de seguridad, vemos día a día en las 4 regiones que son parte de mi competencia, tanto los lagos, los ríos, ¿cierto? La Araucanía y también Biobío. Eh, la exposición básicamente tiene 7 temáticas específicas, cifras comparativas entre el primer trimestre del 2020 y 2021, ciertos antecedentes relevantes, ¿cierto? Las debilidades de la regulación actual, la práctica, cómo se materializa hoy día el procedimiento de la usurpación, la experiencia comparada europea y la experiencia comparada latinoamericana. Se analizaron 10 países, 5 países de Europa y 5 países también de Latinoamérica para ver cuál es la regulación específica en esta materia y ciertas conclusiones. Lo primero es ver y analizar, ¿cierto?, el primer trimestre de 2020-2021 en materia de casos y delitos de violencia rural. De los 427 casos de violencia rural y de los delitos, ¿cierto?, que se habían materializado entre el primer trimestre del año 2020 y el primer trimestre del año 2021, si uno analiza, ¿cierto?, a mano derecha superior, el delito que más ha subido y que ha tenido un aumento exponencial es el delito de la usurpación, un 688%, por lo tanto, el delito que más ha tenido una subida en el marco de la macrozona sur, ¿cierto? La usurpación de inmuebles así es un problema grave en nuestro país que está afectando no solo a la macrozona sur, sino que también al país en su conjunto, tornándose en una situación hoy día bastante insostenible. Ello da cuenta, evidentemente, la necesidad de perfeccionar los 458 del Código Penal, además, regulan especialmente la usurpación y provienen de la versión original del 74, es decir, lleva 147 años esta regulación sin ninguna modificación, salvo la multa estaría el precio de acto y a los tramitaciones ilícitas. Se necesita mejorar sucesivamente. Radica que realmente zonas comprenden bien, entonces que hoy organizados operan tomándose dichos predios y aprovechando de las debilidades de la regulación actual y con ello afectando gravemente el derecho a propiedad de las víctimas, pero no solo el derecho a propiedad, sino también el derecho y la integridad física y psíquica de los propietarios quienes se ven intimidados muchas veces en el marco de la violencia rural. Actualmente hoy día existen 9 proyectos de ley. La materia ha sido presentada universalmente tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y la discusión de hoy es una discusión en general, es decir, son las ideas matrices que componen el proyecto de ley, básicamente de los boletines 13657-07 y 14015-25, que corresponden a las mociones de los senadores Kass, García Ruminot y también Carmen Gloria Aravena, ¿cierto?, que son sustantivamente los que presentaron estas mociones. ¿Cuáles son las debilidades de la regulación actual para efectos de las ideas matrices que componen, ¿cierto?, las discusiones y
Recording in progress. Complejidad, ¿cierto? Es que se hace imposible detener por parte de la autoridad policial. Esto por cuanto el artículo 124, vinculado con el artículo 134 también del Código Procesal Penal, establece que cuando la imputación se refiere a falta o delito que no se sancionaron con penas privativas ni restrictivas de libertad, no se podrán ordenar medidas cautelares que recaigan sobre la libertad del imputado con excepción de la citación. Así entonces, en la práctica, ¿cierto?, la autoridad policial ante una situación de usurpación de inmuebles no puede detener ni siquiera en flagrancia. ¿Cuál es la tercera debilidad? La tercera debilidad se da en base a la jurisprudencia que ha establecido la Corte Suprema, en que aún tratándose de la usurpación de un delito de consumación permanente, como es, por ejemplo, el secuestro, se entiende que la flagrancia solo opera, ¿cierto?, al momento del ingreso del ocupante ilegales hasta 12 horas después. Debe considerarse en esta situación que en este tipo de delitos, mientras más dura la acción delictiva, más claro también es el daño jurídico infligido a la víctima. Por eso es indispensable que la progresión, ¿cierto?, de estos hechos sea frenada por los agentes actuantes obligados legalmente a proteger los derechos de las personas. Países como Francia o Inglaterra modificaron la regulación penal y hoy se considera desde la perspectiva de un delito de consumación permanente y sin la limitación de las 12 horas, por ejemplo, que tiene nuestra legislación actual. Desde esta perspectiva son estas tres falencias que nosotros vemos y que han sido también ratificadas por distintos actores, como por ejemplo Carabineros o el Ministerio Público en conversaciones especiales, ¿cierto?, con el fiscal regional de la macro en la zona, por ejemplo, de la Araucanía, ¿cierto? Ahora, no obstante ello, y en esta discusión de ideas matrices, la pregunta que nos cabe, ¿cierto?, es si esto es tan extraño o es más bien común en el ámbito comparado, ¿cierto? Y desde esa perspectiva lo que hicimos fue hacer un estudio comparado. Primero, analizando cuál era la situación de los países vecinos, y segundo, no solo los países vecinos, sino también de los países europeos, es decir, tenemos países con similar realidad y países con un desarrollo distinto, ¿cierto?, desde la perspectiva económica, social y cultural. Y la conclusión es que en ambas situaciones, es decir, tanto los países desarrollados como los países también que están en Latinoamérica, en ambos países, en ambos tipos de países, ¿cierto?, existe una pena de privación de libertad. Es decir, estamos, ¿cierto?, cualquiera sea el parangón, ¿cierto?, o el punto de comparación, estamos muy bajo de lo que hoy día se exige a nivel latinoamericano y europeo, y por lo tanto la necesidad, y recalco nuevamente, ¿cierto?, de modernizarla, un delito y una regulación del tipo penal que es el mismo que se hizo hace 147 años, donde hoy día evidentemente la realidad ha cambiado, ¿cierto? ¿Cuál es la práctica actual? En la práctica lo que ocurre, ¿cierto?, es que se hace la denuncia respectiva por el delito de usurpación y previa orden judicial, salvo que exista flagrancia, los carabineros van a desalojar la propiedad sin posibilidad alguna, por supuesto, de poder detener. Lo que se hace en la práctica es que se desaloja y a los tiempo después, a las horas después, vuelven estas personas y por lo tanto se tiene que materializar un procedimiento nuevo. Si no hay flagrancia o no se concurre dentro de las 12 horas, ¿cierto?, de nuevo tiene que pasar por una orden judicial y eso puede tornar meses, ¿cierto?, sin posibilidad alguna de poder materializar el desalojo y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que ocurre es que una vez desalojados, Carabineros se va y vuelven a usurparlo, entrando nuevamente el sistema penal en acción, pero con el mismo resultado. Y con el mismo resultado para efectos de las víctimas, en donde se ven desamparadas, y no solo se ven desamparadas, sino se ven impotentes, ¿cierto?, frente a la inacción del Estado en su conjunto, frente a una realidad que está pasando y que está en frente de ellos y no pueden hacer nada. ¿Cuál es la experiencia comparada europea? Primero, si uno analiza, se analizaron Reino Unido, Alemania, Holanda, Francia y España, también Portugal, y de esos países todos tienen como base
la pena privativa de libertad, ¿no? Si uno analiza, por ejemplo, Reino Unido, ¿tiene pena privativa de libertad? Sí, penas de hasta 6 meses de prisión y multas por hasta 5.000 libras. En Alemania hay que distinguir sin violencia a 1 año o multa de privación de libertad, y con violencia y en grupo hasta 2 años o multa, y constituye un delito contra el orden público específicamente. En Holanda, sin violencia, 1 año multa, y con violencia en grupo hasta 2 años o multa, y en grupo 2 años y 8 meses, ¿cierto?, de privación de libertad máxima. En España, sin violencia, 3 a 6 meses de prisión, es decir, de pena privativa de libertad, y en el caso de Francia es pena de prisión de hasta 1 año y una multa de hasta 15.000 euros. Esa es la realidad a la cual, ¿cierto?, nosotros estamos aspirando desde la perspectiva de una regulación y una modernización del tipo penal. Si uno va a la experiencia comparada latinoamericana, porque dice, bueno, Alemania, Holanda, ¿cierto?, o España no están al nivel de desarrollo desde la perspectiva chilena, y por lo tanto uno puede decir están muy, muy distantes de la realidad nuestra, pero si uno se va a nuestros vecinos, es decir, ¿qué dice Argentina? ¿Qué dice Perú? ¿Qué dice Bolivia? La verdad es que son bastante claros. Argentina, por ejemplo, pena privativa de libertad 6 meses a 3 años. Perú, pena privativa de libertad 2 a 5 años, ¿cierto?, con un agravante, si hay armas o 2 más o más personas, 5 a 12 años. Recordemos que nuestra legislación es simplemente de una multa entre 6 a 10 UTM si es que es no violenta, y violenta entre 11 a 20 UTM. En Bolivia, ¿qué ocurre? 6 meses a 4 años de penas privativas de libertad. Uruguay, 6 meses a 3 años de penas privativas de libertad. Y Panamá, por ejemplo, 1 a 3 años, ¿cierto?, en el caso de no violenta, y 3 a 6 años para el promotor, facilitador o incitador, ¿cierto?, conforme al artículo 228 y 229 del Código Penal. Entonces, ¿qué conclusiones uno puede decir a la luz de las ideas matrices, ¿cierto? Insisto, la discusión hoy día es en general, no es una discusión en particular, donde obviamente puede requerir perfeccionamiento, y en eso yo he visto a los mocionantes y también a los senadores con la mayor disposición para poder perfeccionar en lo que se estime pertinente. Pero ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que el delito de usurpación, con los datos empíricos, ¿cierto?, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, del Ministerio del Interior, es un problema grave que afecta a la macrozona, que requiere urgentemente un cambio de legislación. Y no es que lo diga el gobierno solamente, sino que lo dicen los operadores del sistema. Carabineros de Chile, el Ministerio Público y las mismas víctimas lo han señalado, tanto pública como privadamente. Las ideas matrices de los proyectos de ley refundidos van en la línea correcta y de subsanar las debilidades actuales de la legislación sobre la usurpación, regulada en artículos 457 y 458 del Código Penal. Esto es, las penas privativas de libertad, ya no de multa, ¿cierto?, como consecuencia de ello, la posibilidad de detener, y en tercer lugar, la flagrancia acorde a la naturaleza del delito, es decir, un delito de consumación permanente. La práctica actual de los desalojos no produce el efecto deseado. Si nosotros no legislamos al respecto, si nosotros no avanzamos conforme a la realidad europea o a la realidad latinoamericana, ¿cierto?, en penas privativas de libertad y otros cambios específicos, vamos a seguir en la misma línea, y el delito seguirá en aumento exponencial, ¿cierto?, como se ha dado entre el primer trimestre del 2021 y el primer trimestre del 2020, de un 688%. Y ya lo dije, ¿cierto?, la experiencia comparada a Europa y Latinoamérica da cuenta de la necesidad de perfeccionar sustantivamente nuestra legislación en materia de usurpación, que data de 1874. La pregunta es si la regulación de hace 147 años es la misma regulación que necesitamos hoy día, y la respuesta es bastante clara, y por lo tanto la idea de legislar, ¿cierto?, en este caso, ¿cierto?, de los proyectos de los mocionantes CAS, Carmen Gloria Aravena y el senador García Rumión, es extremadamente necesario. Es todo cuanto puedo informar, presidente. Muchas gracias, don Pablo. Ofrezco la palabra a las senadoras y senadores si desean hacer una consulta al señor Urquizar. Ofrezco la palabra. Senador Kass.
Presidente, yo quería proponer que escucháramos tal vez al Ministerio Público y después podemos tal vez abrir una conversación más entre los dos actores que están aquí. Sí, es que lo que sucede es que no quiero que se nos pase el tiempo y estemos sin consultas específicas sobre las exposiciones. Pero bien, en cualquier minuto pueden pedir la palabra las senadoras y los senadores. Entonces, ofrezco ahora la palabra al Ministerio Público y específicamente a don Cristian Paredes, a quien le damos la bienvenida a esta comisión. Tiene la palabra usted, don Cristian. Senador, buenas tardes, un gusto saludarle en primer lugar, un abrazo fraterno para usted, un saludo cordial por su intermedio a todos los senadores de la comisión y también soy portador de los saludos del fiscal nacional a esta comisión del Senado, agradeciendo, por cierto, la posibilidad de participar de ella. Y yendo al proyecto en concreto, vamos a remitirnos a lo que ya señalamos en sesiones anteriores, que Perdón, bastante... Perdón, Cristian. ¿Sí? ¿Podríamos pedirle a Pablo que retirara, digamos, la pantalla por si acaso don Cristian quisiera hacer uso de ella? Sí. Al tiro. Presidente, no me está funcionando, así que le puedo pedir al secretario si me puede dejar de compartir para que efectivamente ahí sí. Ahí sí. Bien, entonces, don Cristian, por favor. Gracias, senador. Como decía, siendo portador de la Salud Fiscal Nacional y en su representación, nuestra visión del proyecto que está en discusión es de que sin duda constituye un aporte. Y es un aporte por varios motivos. En primer lugar, porque la penalidad asociada al delito base de usurpación, a la usurpación pura y simple, de multa, es una penalidad que no se condice con la lesividad que tiene este delito y tampoco se torna disuasiva en una perspectiva de evitar su comisión a futuro. En primer lugar, en la pena de multa a este simple delito, revisado el conjunto de delitos que contempla el Código Penal, al día de hoy es de los pocos delitos que solo tiene asociada, simples delitos que tienen asociada una pena de multa a esta fecha, ¿ya? De modo tal que elevar el tramo y transformarlo en una pena de presidio, aunque sea en su escala menor, presidio menor en su grado mínimo, es sin duda un avance que se condice con la gravedad del delito. La elevación de la punición al delito de usurpación violenta también nos parece que va en el sentido correcto, es una norma necesaria que se hace cargo de la gravedad de este delito que va asociado regularmente de violencia. En tercer lugar, las normas tendientes a despejar toda duda en torno a la procedencia de la detención, por un lado, desde el momento en que se muta la pena de multa a la de presidio menor en su grado mínimo, nos parece tremendamente necesaria, dado que en la práctica, al día de hoy, frente a la comisión de estos delitos en flagrancia, resulta muy difícil proceder a la detención flagrante de quienes participan en estos hechos. Y muchas veces, como se trata de gran cantidad de personas, son sometidos posteriormente a un procedimiento simplificado que en juicio puede tardar semanas y un desgaste tremendo para todo el sistema, para todos los operadores del sistema, no solo para la Fiscalía, sino que también para la propia Defensoría y para el Poder Judicial, para finalmente estar discutiendo, debatiendo solo una pena de multa. En tercer lugar, este proyecto es un avance en un momento en que también despeja la naturaleza y carácter del delito, en cuanto se establece claramente que si bien es un delito de ejecución instantánea, sus efectos son permanentes, y eso además posibilita proceder en flagrancia a la policía, despejando toda duda y la interpretación que se ha dado en el último tiempo en base a un precedente que, si bien es único, jurisprudencial de la Corte Suprema, se ha hecho mayoritario, en el cual se asilan las policías para no proceder a la detención si es que no hay, o no proceder a actuar conforme a sus facultades autónomas si es que no hay una orden judicial o que medie una orden judicial que permita dicha procedencia. Y por último, presidente, yo quiero despejar cualquier situación o aprehensión que pudiera manifestarse. El delito de usurpación no solo afecta a una determinada zona del país, y concretamente a la macrozona sur, de la cual usted es representante. El delito de usurpación el día de hoy está siendo objeto de una especial preocupación por parte de la Fiscalía
y también de la policía, toda vez que advertimos que en el ámbito urbano se está presentando este fenómeno con una mayor frecuencia y está asociado, si bien no tenemos el levantamiento cuantitativo, sí tenemos ya la experiencia cualitativa, está asociado muchas veces a fenómenos criminales organizados que están tomándose ciertos territorios en el ámbito urbano para transformarlo en verdaderos guetos para la comisión de otra clase de delitos. Y con eso provocan además el desplazamiento de las personas que son afectadas por estos ilícitos. De modo tal que aparece como necesario una modificación legislativa que se haga cargo de este delito que tiene un impacto, insisto, en el ámbito urbano y en el ámbito rural, y que además cuenta con penalidades que al día de hoy no se condicen con la gravedad del hecho. Esa es la apreciación que podemos aportar. No sé si tienes algo más que... No. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Cristian. Entonces ahora ofrezco la palabra a la Defensoría Penal Pública. No sé quién va a hacer uso de la palabra, don Renato o don Rodrigo. Don Renato. Buenas tardes, señor presidente. Un saludo a todos los senadores y agradecidos, por cierto, por la invitación para poder dar en representación de la Defensoría nuestra opinión del proyecto de ley. Y a este respecto quisiera necesariamente recordar el objetivo de los boletines, que lo dicen con bastante claridad y lo explican muy bien, de hecho, en su primera etapa. Y dice que el objetivo de la modificación y del aumento de pena es, sí o sí, terminar o erradicar con las bandas criminales que en el fondo hacen criminalizar las usurpaciones, abusar de las víctimas o de la necesidad de las personas, y ello a través de la creación de loteos irregulares. Eso uno resume en definitiva en el objeto del proyecto. Y para evitar esta situación o para erradicar a estas bandas criminales, lo que se plantea es aumentar la pena para dotar de mayores facultades a la policía, lo que se traduce en definitiva en la detención. Y acto seguido, y aquí me quiero detener solo un segundo, pero es esencial para entender nuestra postura, hacen una diferenciación que es muy clara por lo demás y que en ese sentido no podemos sino alabar. Y hacen la diferenciación, dicen, mire, hay dos tipos de usurpaciones. Las que realizan estas bandas para comercializar y aprovecharse de terceros, y las que se realizan por personas necesitadas absolutamente y que terminan creando estos loteos irregulares. A los otros se les llama loteos brujos y en el propio dictamen o en los propios boletines en realidad se refiere a las personas de necesidad de irregularidad. Tomas o campamentos. Y allí obtiene su conclusión y dice, lo que queremos legislar no es para este grupo de personas que por necesidad hacen esto. Lo que queremos legislar es en definitiva para las bandas que criminalizan esta situación. Bueno, siendo ese el objetivo, señor presidente, creemos que es un imposible hacer la diferencia con la sola modificación del aumento de pena. De hecho, el aumentar la pena, otorgando facultades de detención a los policías, necesariamente, porque no creo que haya otro argumento para aquello, permitiría en un delito permanente como en esto, que estamos bastante contestes todos, a pesar de alguna referencia que se hace en los boletines, pero es un delito permanente, en donde si se le dan facultades a las policías hoy día, continuando siendo un delito permanente, mañana no habría ninguna oposición, si uno quiere verlo con ese término, para que un campamento de cientos o de miles de personas, todos ellos sin excepción, puedan ser detenidos, acusados de usurpación. Y lo digo en esos términos tan fuertes porque esa es la realidad del concepto del delito de usurpación. Ocupar un terreno ajeno para su uso, si uno quiere, y si un carabinero recibe una denuncia de una toma irregular en un terreno ajeno, en un mes más de una toma que lleva 3 meses, no hay razón alguna para que ese policía, haciendo uso de sus facultades legales, pueda y tal vez deba, si uno quiere ser algo más exigente con los deberes funcionarios, deba detener a todas esas personas. En resumen, se termina claramente en esa lógica criminalizando la pobreza. Y es necesario también recordar la historia de lo que se plantea. Esta ley es del año 1874,
¿quiénes tenían las tierras en el año 1874? El Estado y las personas indígenas. ¿Quiénes eventualmente cometían ese delito? Las personas más poderosas. ¿Cuál era la sanción? Una multa. Ahora pareciera ser, las tierras ya no lo tienen los indígenas en general, no lo tienen muchísimas personas, y la sanción se aumenta para quienes ocupan los campamentos o las tomas, eventualmente, las personas más necesitadas. Sin embargo, señor presidente, creemos que si hay una normativa que se pueda analizar, estudiar, profundizar, y que dice relación precisamente con el loable objetivo de la comisión, erradicar las bandas que, aprovechándose de la necesidad, crean estos loteos irregulares. Y me refiero principalmente al artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que dice relación necesariamente con cualquier acto que realiza el propietario, excluyámoslo en esta discusión, el loteador, el urbanizador, cualquier acto que al final termina constituyendo poblaciones irregulares sin dar cumplimiento a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. La pena, señor presidente, de ese delito es hasta de 10 años. Y son precisamente las bandas, en ocasiones, que a través de esos loteos pueden, me imagino, comercializar y obtener un recurso superior, que es precisamente el objetivo de lo que dicen al menos los boletines que se presentaron. En resumen, y para concluir, y siempre se agradece el tiempo, solamente quisiera poner dos hipótesis. Primera hipótesis, una sola razón jurídica para que, siendo un delito permanente, con facultades a la policía para detener, en una situación, valga la redundancia, permanente de flagrancia hasta que no concluya el ilícito, ¿por qué razón la policía, sin orden judicial, sin ese filtro, no podría detener a cientos o miles de personas en una toma, en un campamento, que están precisamente y eventualmente cometiendo el delito de usurpación? Y un segundo argumento, o una segunda idea, una sola razón para que, a través del aumento del delito de usurpación, se detengan las bandas criminales que lotean en forma irregular y se aprovechan de las víctimas, personas necesitadas, cuando esas personas generalmente no son quienes ocupan los terrenos, porque son los que hacen los negocios, no los que pretenden vivir en esos metros cuadrados. A través del aumento del delito de usurpación, de la pena, es imposible también llegar a ellos. Pareciera más conveniente, desde la perspectiva de la Defensoría, hacer el análisis para llegar a esas personas eventuales imputadas de un delito, ver la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la lógica de los loteos irregulares. Muchas gracias, señor presidente, por el tiempo. Muchas gracias, don Renato. Señor secretario, no existe, no tenemos otro invitado, ¿no? Señor secretario. No, presidente. Bien, entonces ofrezco la palabra a las senadoras y senadores respecto de las tres exposiciones. Ofrezco la palabra. Bueno, ¿sí? Senador Felipe Cas. Sí, yo simplemente agradecer las exposiciones de los distintos expositores, creo que todas muy claras. Lo que sí existe, a don Renato, que habló al final de la Defensoría Pública, existe un elemento al cual uno fácilmente creo que podría recurrir, que es la excepción cuando se habla de estado de necesidad, que está previsto en los artículos, en los números 7 y 11 del artículo número 10. Por lo tanto, el supuesto que hace don Renato de no poder diferenciar ambas elementos, creo que es erróneo, porque claramente eso ya está considerado. Y de hecho, la ley perfectamente puede hacer diferencia a aquel que construye una media agua, una vivienda de emergencia, de a quienes finalmente tienen otros fines. Y de hecho, la carga de la prueba cae finalmente justamente en alguien que demuestra que en realidad, por extrema necesidad o por apremiante necesidad,
hace uso de esa opción. Por lo tanto, simplemente quería preguntarle a don Renato si es que está consciente de esos artículos y por qué no los mencionó. Senador Quintana. Sí, gracias, presidente. También quiero sumarme a los agradecimientos a quienes nos han acompañado el día de hoy, a don Pablo Urquiza, al coordinador de la Macrozona Sur, por supuesto al fiscal regional de la Araucanía y también al defensor público. Yo creo que ha sido un debate bastante interesante el que hemos tenido no solo hoy, sino en la sesión anterior, y la verdad que hay bastantes cosas que ya tienden a irse asentando. Creo que la ilustración que nos dieron también tres destacados penalistas en un momento dado, también así lo demuestran, y creo que como que la doctrina en esto está bastante conteste, que hubo un delito permanente, más allá que alguna moción incluso quiere reafirmar eso, insistir en el ánimo de apropiarse del terreno. Creo que son elementos de la esencia. Ahora, la legislación comparada yo creo que es útil. El tema que nos plantea don Pablo creo que es interesante. Sin embargo, también hay que mirar cuál es la realidad nuestra con otros países. Y yo siento que aquí como que hay un tema que estamos soslayando, como que todos sabemos que está presente, pero como que no lo queremos abordar. Y las mociones tampoco lo plantean con mucha claridad, que tiene que ver con que nuestro país, a diferencia del Reino Unido y de todos los otros países que se han nombrado, tiene una situación de conflicto, en donde, bueno, yo no soy Ministerio Público, lo sabrán mejor los fiscales, pero probablemente hay en este tipo de violencia que es real, y que hay delito y que hay víctimas, sin lugar a duda, puede haber algo también de ese conflicto. Yo creo que es un tema que no se ha dicho, como que eludimos abordarlo, pero es parte de eso. Entonces, al momento de analizar comparativamente ese tema, creo que tenemos que abordarlo. Es más, creo que incluso de los expertos penalistas, quien más disposición para avanzar en este proyecto manifestó fue, a pesar de que encontró que estos dos boletines tenían muchas imperfecciones y que había que corregir. Él manifestaba también esto. Creo que hay una cita textual a otros dos penalistas que hace la minuta, me refiero a Juan Domingo Costa, cuando señala de que aquí en la génesis de delito en Chile había un sesgo clasista, y hace la comparación entre la usurpación con el delito. Yo no soy abogado, así que me puedo equivocar en esta cosa, y hacía la comparación con el delito de hurto y robo, porque había una mayor propensión, digamos, de grupos dominantes de la época, digamos, a cometer uno y otros delitos. Y como bien decía don Renato, reitero, viene en el documento del señor Acosta, había una mayor propensión para cometer ciertos delitos, uno más que otro, y por la misma razón, él señalaba también ahí que eran tiempos en que los terrenos, estos que son objeto de estas ocupaciones, estaban en poder del fisco y en poder de las comunidades. Ahora, a mayor abundamiento, incluso cuando surgen estas mociones, cuando se pone este debate con mucha fuerza, y yo no estoy en condiciones de contrarrestar la estadística que nos trae aquí el coordinador de la Macrozona Sur. Es justamente tiempo atrás, digamos, cuando aumentan las ocupaciones en comunas como Lautaro, como Imperial, que todos sabemos nunca habían tenido ocupaciones, pero también todos sabemos que esto es concordante con un periodo 2020 donde fue la menor ejecución presupuestaria de CONADI. Es decir, se dejaron de gastar recursos en la compra de tierra, y estas cosas van de la mano. Yo siento que como que no las queremos asumir. Y lo más preocupante, también lo decía recién el defensor y lo han dicho otros invitados, también la gente de Techo, es que finalmente este es un proyecto como apunta a bandas criminales, como habla de loteos irregulares, y hasta donde yo sé, todas estas tomas, reitero, comunas de Imperial, donde hay ocupaciones, Lautaro, donde hay ocupaciones, yo no sé que la consecuencia de ello va a ser los loteos irregulares. Yo creo que todos estos temas responden a una reivindicación territorial, más allá de las distintas miradas que tengamos todas las instituciones aquí representadas. Porque efectivamente a rato se dice un tema de todo el Estado, claro, de todo, y aquí hay varias instituciones que son parte del Estado, y también tenemos que mirar el tipo y la entidad del conflicto que tenemos. Entonces, si algunos creen que la respuesta solo punitiva es solo aumento de pena, yo me temo que va a ocurrir lo que decía don Renato, y que han dicho varios otros invitados también, que la consecuencia es probablemente que no vamos a reducir la violencia rural, pero sí la policía, en Temuco particularmente, como se dijo en una sesión especial hace algunos días atrás, al igual que Antofagasta, al igual que Tarapacá y por supuesto la región metropolitana, son las zonas que concentran la mayor cantidad de tomas urbanas. Entonces,
sin quererlo los autores, lo que van a estar ocasionando con este proyecto es un masivo desalojo, en lo que va a tener que ocurrir por parte de Carabineros de Chile en la ciudad de Temuco, en los 13 o 15 ocupaciones que hay, que es un tema hoy día donde el Servio, el municipio, está intentando buscar soluciones. Digo porque creo que no hemos hecho esa distinción. Desde luego aquí tenemos un problema sin lugar a dudas, y eso no hay nadie en esta comisión que no lo comprenda así, sobre todo quienes representamos la Araucanía. Hay violencia rural, hay un tema, ¿no es cierto?, de la efectividad del derecho, que no es expedito, y por supuesto que la flagrancia claramente es un tema que tenemos que abordar. Yo tengo muchas dudas si es estas dos boletines, tal como están presentados, la solución a estos temas que han generado muchas víctimas en la región. Y por eso, presidente, yo lamento que tener que desconectar porque tengo otra reunión ahora, pero también por esa razón dejé solicitada alguna audiencia, entre ellos también algún representante de los agricultores de la provincia de Vallejo. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senadora Aravena. Carmen Gloria. Muchas gracias, presidente. Yo también tengo que agradecer, porque la verdad es que las exposiciones de todos, del Ministerio Público, la Defensoría y del Ministerio del Interior, en el fondo a través del encargado de la macrozona sur, fueron bastante claras y bastante evidentes desde el ámbito en que cada uno tiene que trabajar. A mí me pareció importante lo de la experiencia comparada legislativa, porque más allá de que siempre hay diferencia en los países, tampoco somos tan diferentes, ¿no? O sea, es interesante la magnitud de países que han, digamos, mejorado su jurisprudencia, y claramente una ley que tiene más de 100 años evidentemente debe ser mejorada, y así lo plantea también la Fiscalía, no solamente hoy día, sino que también en la cuenta pública, en donde el fiscal nacional plantea que este es un problema, como muchos otros, muy complejo en el país, que hoy día está generando muchos problemas, y no solamente en la macrozona sur. Y ahí me dejo un espacio para el tema de la Defensoría, y no siendo abogada, don Renato, así que me disculpa si me equivoco en algún tema técnico, quedaría fuera los miles de casos que vemos en nuestras regiones, también en televisión y en prensa, respecto a esta señora o esta familia que compró una segunda vivienda con mucho esfuerzo y con ahorros, y lamentablemente estos arrendatarios se la tomaron. Usted bien sabe que la situación para poder recuperar esa casa es muy compleja, no solo el punto de vista del tiempo, sino también de recursos. Y estas familias normalmente son adultos mayores que apenas sobreviven con pensiones bajas, y se hicieron un esfuerzo por mejorarla con esta vivienda, y hoy día ven cómo esto ya dejó de pertenecerle, y no solo eso, además muchas veces se subarrienda, y agreguemos a eso que la vivienda deja la calidad que tenía originalmente y termina siendo algo que si algún día se les entrega hay que prácticamente repararla de nuevo. Yo no quiero dejar pasar lo que planteó nuestro senador y colega Jaime Quintana. Es verdad, nosotros no estamos inconscientes de que en parte estos proyectos fueron impulsados por la situación de usurpación en la región de la Araucanía, que es bastante evidente, y que no solamente de usurpación, es otros tipos de delitos como incendio, entre otros. Pero tampoco podemos dejar de lado la cantidad inmensa de usurpaciones en las zonas urbanas, y como estoy planteando en las viviendas individuales. Entonces yo creo que, y lo que por último planteo, siendo una senadora que lleva un par de años en el Senado, no conozco, por lo menos yo, ningún proyecto que haya ingresado igual como sale. De lo contrario, no tendría sentido ninguna de estas análisis. Los proyectos ingresan y se analizan en su mérito, se buscan los mejores especialistas, que son ustedes, y evidentemente existe un plazo de investigaciones para mejorar todo lo que hoy día no estamos viendo. Lo que sí hay consenso es que es necesario legislar respecto a la usurpación, porque hoy día no se condice el delito con la multa que estamos cobrando y que muchas veces no se cobra. Y si ese es el punto, entonces, bueno, efectivamente tendremos que darnos un tiempo para mejorar los proyectos, porque evidentemente nuestra intención es abarcar todos los tipos de delitos, que está claro que hay diferentes tipos de usurpaciones, como también algunas violentas de otras que no las son. Pero lo que vuelvo a insistir, y lo he dicho en todas las veces que me han dado la palabra y se las agradezco, es que lo que no entendería la ciudadanía es que nosotros no legislemos, porque eso sería el peor de los mundos. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos los... Bueno, muy amable senadora. Ofrezco la palabra a don José Miguel Durana, a don José García, si quieren hacer uso de la palabra. ¿No? ¿Don José Miguel tampoco? ¿No?
Bien, yo quisiera, señor subsecretario, gusto de saludarlo. No lo había visto que estaba en nuestra comisión, así que le doy la palabra. Encantado, señor subsecretario. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a los miembros de la comisión y a quienes están invitados. Presidente, nosotros, yo creo que este ha sido un debate muy fructífero respecto de cómo avanzar en una nueva legislación en esta materia. Lo que sí es que yo creo que hay que avanzar y entiendo que hay bastante acuerdo en que necesitamos actualizar nuestra legislación en esta materia porque al final la ley, presidente, y particularmente la ley penal no es sino una herramienta de política pública, presidente, ¿eh? Y ahí, si usted se fija, si uno va al origen de la ley penal, lo que uno busca finalmente es desincentivar las conductas antisociales por parte de aquellas personas que han incurrido en infracciones al pacto social. Si al final eso es finalmente lo que estamos viendo, y particularmente aquellas infracciones más graves, porque así lo entiendo yo al menos, aquellas infracciones que son sancionadas con penas privativas de libertad son aquellas infracciones más graves a nuestro ordenamiento jurídico, y por eso están contemplados en nuestra legislación penal. Sí, por eso mismo me parece quizás algo confuso la exposición que se nos plantea desde la Defensoría, presidente, porque nosotros podemos tener distintos diagnósticos al respecto, pero creo que confundir medios y fines puede ser altamente peligroso, presidente. O sea, confundir el que puedan haber fines legítimos detrás de conductas que se salen del marco social, nos conduce hacia quizás vulneraciones graves del Estado de Derecho. Nosotros lo hemos vivido en otras partes, pero claramente en nuestro ordenamiento jurídico existe un derecho de propiedad, ¿no es cierto? En nuestro ordenamiento jurídico existe un derecho a la vida y a la integridad física de las personas, y por lo tanto, si una persona afecta derechos de otros, comete una infracción que es sancionable de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico. Me parece inconveniente, por decirlo menos, que se plantee que por la existencia de causas legítimas uno podría incurrir en inconductas que incluso pudieran afectar los derechos de terceros. Porque hay otros, efectivamente, y lo hemos vivido durante el último año y medio, presidente, hay otros que aducen efectivamente causas legítimas para cometer graves delitos, no en la macrozona sur, presidente, sino que en otras partes de Chile, y que han llevado a heridas profundas en nuestro país. Y por lo tanto creo que abrir esa puerta es altamente inconveniente, aún a excusa de ejercer el adecuado rol que le compete a un funcionario público, de ejercer la defensa de potenciales imputados. Presidente, por eso mismo yo creo que, y eso creo no haberlo escuchado en la propuesta que se hizo, sobre cómo solucionamos este problema. Es decir, hoy día tenemos un problema, cual es que en distintas zonas de Chile, y quizás lo que hay que hacer es sacarlo de la macrozona sur, presidente. En distintas zonas de Chile lo que está ocurriendo es que terrenos privados y públicos, incluso terrenos públicos que son bienes nacionales de uso público, es decir, terrenos que son de uso de todos los chilenos, están siendo ocupados por personas. Y ahí yo distinguiría dos tipos, ¿no es cierto?, de ocupaciones, dos tipos de usurpaciones. Una usurpación que está basada, algo que se ha planteado aquí también, y lo planteó el subsecretario de Vivienda, también lo planteó ahora el defensor regional, que puede estar basado en un estado de necesidad transitorio. Y en ese caso, lógicamente, lo que corresponde es aplicar nuestra legislación vigente, es decir, que hay un eximente de responsabilidad que se basa en el estado de necesidad y que excluye a esa persona del reproche penal de la regla general. Sin embargo, presidente, eso no es lo que estamos viendo ni en la macrozona sur ni en el resto de Chile. Aquí hay dos fenómenos de usurpaciones que son especialmente graves. Uno de aquellos que no
no queriendo hacer la fila o esperar el turno que le corresponde, por distintas razones. Hay otras políticas públicas que deben mejorar en esa materia, como por ejemplo los comités de viviendas y los subsidios habitacionales, y algo dijo al respecto el subsecretario de Vivienda cuando estuvo en la comisión, presidente, en cuanto a que nuestra política de vivienda no puede estar condicionada a las usurpaciones de terrenos fiscales o privados, y porque esa gente pretenda saltarse la fila, digamos, a través de la ocupación de terrenos para que se le otorguen viviendas. Y menos aún, presidente, menos aún, porque ahí sí es muchísimo más grave, lo que expuso el profesor Poduje la semana pasada, en que nos expuso que esto ni siquiera era por saltarse la fila en el acceso a la vivienda. Esto era un negocio espurio e ilícito de personas que toman espacios privados o públicos para después lotearlos y venderlos. Y quizás ahí una precisión, presidente, nosotros estamos plenamente de acuerdo y conscientes de la existencia de la sanción penal en la ley de urbanismo. Tanto es así que el intendente regional de la Quinta Región de Valparaíso, presidente, presentó una querella por loteos brujos, utilizando esta misma norma a la que hace referencia el defensor. Sin embargo, esa norma se refiere al propietario, loteador o planificador, y no siempre esa conducta o esa figura típica es aplicable, y por eso creemos que debería haber una norma general que distinga claramente aquella usurpación que es cometida con violencia de aquella que no lo es, pero establezca o le dé facultades a las policías para restablecer el derecho, presidente. Si eso no es más que lo que se está estableciendo en este proyecto de ley, es darle facultades a las policías para restablecer el derecho de quien ocupa legítimamente. Si esto es quizás volver a la base del derecho, la propiedad, presidente, da las facultades que le otorga el dominio, ¿no es cierto? El uso, el goce y la disposición, ¿no es cierto? Y resulta que en este caso a las personas le están privando de una de las facultades del dominio y recurre al Estado para que se le restituya el uso de lo que le corresponde. Ahora, si no le corresponde, presidente, eso también tiene una vía legal o jurídica para impugnarlo. Y esas son vías civiles y pacíficas, porque de eso se trata la esencia del pacto social, presidente, en no confundir medios y fines, y por lo tanto, cuando uno cree tener fines legítimos, recurre al ordenamiento jurídico y a los instrumentos que le otorga el ordenamiento jurídico para impugnar lo que cree es un uso ilegítimo de un tercero. En este caso por razones históricas, por razones violentas o incluso por engaño, presidente. Incluso usted puede haber sido estafado y los títulos de dominio que tenga son conseguidos a través de vías no lícitas. Y por lo tanto, presidente, lo que corresponde es que esas personas no usurpen, impugnen por la vía jurídica. Y eso son, al menos lo que creemos en el Estado de Derecho, presidente, y los que creemos y tenemos todavía confianza, yo creo que cada día somos menos, pero los que tenemos confianza en las instituciones recurrimos a ese tipo de vías y no a las vías violentas y no a las vías ilícitas para ejercer nuestros derechos. Por eso, presidente, creo que nosotros estamos totalmente disponibles a quizás hacer una propuesta que tome en consideración las exposiciones del profesor Guzmán Dálvora, del profesor Oliver, de la exposición del profesor Juan Domingo Acosta, también la exposición que hizo la Defensoría y el Ministerio Público, de tal manera de poder hacer una propuesta que avance en este sentido y de manera proporcionada a la inconducta que está sancionada en nuestro Código Penal. Eso, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Yo quisiera también opinar sobre el tema. Mire, yo tengo la siguiente visión de esto. Efectivamente, aquí hay tres situaciones a lo menos que son diferentes. Y entonces los boletines
tienden a crear una norma homogénea para cuestiones que son distintas. Porque una cosa es lo que sucede con las ocupaciones en la Araucanía y en la macrozona sur. Otra cosa son las ocupaciones derivadas de la vivienda, de las ocupaciones de terreno para grupos habitacionales y que derivan muchas veces en campamentos. Y otra cosa es la situación de los loteos irregulares, como el caso que vivimos, por ejemplo, acá en la Quinta Región, y que dio lugar incluso a un asesinato. Entonces, la primera cuestión que yo planteo es si es posible tener una legislación homogénea para cuestiones distintas. Ese es un primer problema. Que creo que muchas veces una legislación que persigue determinados efectos produce lateralmente efectos perversos. Eso se sabe, ¿no es cierto?, en el análisis jurídico que se hace de las normas de todo tipo. Un segundo razonamiento es que siempre los análisis hay que partir de los hechos. Mire, efectivamente en la región de la Araucanía tenemos un problema. Tenemos una realidad, tenemos un conflicto que se arrastra por muchos años, que es una realidad distinta a la situación de los campamentos, de las ocupaciones, de los loteos, es una realidad distinta. Entonces yo me temo que detrás de los boletines se quiera colocar una solución, entre comillas, jurídico-penal respecto a la situación de la Araucanía, pasando a llevar situaciones distintas. Ahora, la realidad de la Araucanía es un hecho conocido, aceptado, que existe. Y es un conflicto. Y ese conflicto se arrastra en los términos actuales por más de 20 años. Y esa ha sido la tesis que yo he sostenido, digamos. Esto viene del año 1997. Y ningún gobierno que ha estado a cargo del Estado ha logrado dar una solución a este tema. Y los agricultores esperan una solución, las comunidades indígenas esperan una solución, la ciudadanía espera una solución. Ahora, en materia de delitos y de delincuencia, hay algunos que piensan de que la respuesta la tiene que dar solamente el sistema penal. El sistema penal es delitos, delincuencia, sanción, cárcel. Pero todos sabemos que en el combate a la delincuencia en general, el sistema penal solamente es uno de los instrumentos que existe para combatir la delincuencia. Estoy hablando en términos generales. Pero también hay otros instrumentos de la criminología moderna que hablan de la prevención del delito, donde hay gran cantidad de instrumentos sociales y políticos para prevenir la ocurrencia de los delitos, entre los cuales están también, por supuesto, medidas de anticipación como los servicios de inteligencia y otros. Y también hay cuestiones que condicionan el delito, que son las cuestiones situacionales respecto de lo que lleva a que muchos delincuentes se aprovechen de la situación para cometer delitos. Entonces, yo estimo que las senadoras y senadores que han presentado estos boletines tienen perfectamente derecho a pensar de que la solución de lo que pasa en la macrozona sur pasa por modificar el delito de usurpación. Es legítimo pensar eso, yo lo respeto, porque forma parte de la libertad que cada uno tiene, ¿no es cierto?, para ver la realidad y para hacer uso de la condición de senador o diputado o lo que sea, ¿no? Eso no está en discusión. Ahora, yo personalmente creo que pensar de que la comisión de delitos sea solamente mecanismo de la ley, yo creo que habría que hablar un poco de la filosofía del derecho y preguntarse cuál es la finalidad de la ley, porque si fuera por la ley no tendríamos robos, ni hurtos, ni portonazos. Nosotros tenemos una legislación durísima en materia de robo, que todos los años los distintos gobiernos las penas se fueron endureciendo. También tenemos la ley antiportonaces, tenemos un montón de leyes y todos los días en la televisión vemos los noticieros llenos de delincuencia,
no obstante que existen numerosas leyes. Entonces, yo no creo, francamente, que la ley sea el instrumento. Evidentemente que la ley coadyuva, es un marco, y no digo que no deba legislarse sobre materias penales, por supuesto. Y termino con una reflexión más bien jurídica, y en esto quisiera que me pusieran atención, sobre todo don Cristian, a quien veo aquí. En el siguiente sentido, se dice que la pena, por ser de multa, y solamente requerir citación, no permite la adopción de medidas cautelares. ¿Ok? No se puede detener, solamente se puede citar con la pena de multa en un simple delito. No se puede detener. ¿Se puede desalojar o no se puede desalojar? Si nosotros vemos la flagrancia, y de acuerdo al fallo de la Corte Suprema, se puede desalojar por flagrancia hasta 12 horas después, pero sin orden judicial. O sea, la flagrancia permite a la policía actuar sin orden judicial. La Corte Suprema ha dicho hasta 12 horas después de ocurridos los hechos. Y la ley, la jurisprudencia y la doctrina está de acuerdo en que el delito de usurpación es un delito permanente. Uno ve cualquiera de los profesores de derecho penal en Chile y en el extranjero, el delito de usurpación es un delito de carácter permanente. Entonces yo digo, ¿por qué no se hace un desalojo después de la flagrancia de 12 horas? Porque ahí lo que se requiere es orden judicial. La flagrancia es para actuar sin orden judicial y que se limita a 12 horas, como dice la Corte Suprema, la sentencia. Pero nada impide que pasadas las 12 horas se pueda producir un desalojo, entiendo yo, en la medida que el tribunal ordene el desalojo. Y eso supone que la persona afectada, digamos, por una ocupación, entable la denuncia respectiva en Carabineros, se querelle respectivamente ante el tribunal que corresponda y pida, digamos, la restitución. Ahora, yo entiendo que en materia procesal penal la restitución se puede pedir en el proceso penal mediante una acción civil de restitución. Y aparte de eso, si estiramos un poco el tema, a lo mejor puede recurrir incluso de protección, por cuanto su derecho de propiedad se ha visto afectado por una situación de hecho para que la Corte de Apelaciones restituya al imperio el derecho en materia de propiedad privada. Entonces, yo no estaría tan cierto de señalar que aquí no se puede hacer nada y que las policías están con las manos cerradas, con las manos atadas y no pueden hacer nada. Entonces, yo partiendo de la base de que yo no creo, y esa ha sido siempre mi tesis, de que la situación de la Araucanía sea un problema que se va a resolver mediante el mecanismo de una ley, porque creo que es un problema político y mientras eso no se resuelva, por mucha ley que haya, no se va a resolver porque los problemas sociales no se resuelven por la ley. Es como la pobreza, pues dictamos una ley que se acabe la pobreza y pensamos que eso se va a resolver. No es así. Y por lo demás, el problema de la compra de tierra, resulta que la fila no corre o la fila anda lento, el problema es cuando la fila no corre, que es lo que ha pasado acá con la compra de tierra en el último tiempo en la región de la Araucanía. Entonces, yo voy a ofrecerle la palabra a don Cristian Paredes para los efectos de que pueda responder las consultas que ha habido acá. Me está pidiendo previamente el senador Cas la palabra. Senador. Y brevemente, presidente, simplemente para una reflexión adicional sobre también algunas cosas que usted planteaba. Lo que ocurre en la región, y usted probablemente también lo sabe muy bien, no es que no se pueda desalojar, y no he visto que nadie diga aquello. El problema está que se desaloja y 2 minutos después vuelven a entrar. Incluso muchas veces les piden, oye, córrase para el lado, se corren para el lado, se va a Carabineros, que cumplió su función de restitución y vuelve a entrar. Entonces el drama que estamos teniendo, y yo por eso aquí nadie puede sentirse que tiene la solución a todos los problemas. Yo como autor de una de las mociones tampoco lo creo. Tampoco nunca he dicho que esta es la solución a todos los problemas. Pero creo que tenemos una obligación nosotros como representantes de la zona y además como representantes del país, como senadores, de ver que aquí hay un problema.
lo dijo muy bien Iván Poduje, lo ha dicho la familia de la persona que fue asesinada por un sicario, lo han dicho innumerables datos como los que dio Pablo Urquiza. Entonces, lo cierto es que las soluciones políticas le llevan multidimensionalidad, creo yo. Y la multidimensionalidad significa trabajar efectivamente en avanzar en soluciones políticas y al mismo tiempo entender de que el fin no justifica los medios. Porque aquí al final la única víctima no somos nosotros. Aquí ninguno de los que está aquí está siendo víctima de esto. Es re fácil desde aquí opinar desde el escritorio cuando las víctimas están allá afuera y siguen pasando los días y siguen sufriendo el flagelo de que no existe un mínimo de función del Estado que desde que se creó en su origen, el principal argumento para crear el Estado es para que no tengamos una ley de la selva. Y para que no haya una ley de la selva, lo único que tiene que hacer es que le entregamos el monopolio de la fuerza al Estado para que la gente pueda vivir en paz. Y lo que está ocurriendo aquí es que estamos en la ley de la selva, básicamente. Con sicarios dispuestos a matar, con personas dispuestas a tomarse los lugares de otros, sin hacer ninguna fila, imponiendo en forma autoritaria su voluntad. Entonces, la democracia es un pacto donde aceptamos todo menos el que una parte unilateral pueda pasar por encima de los derechos de terceros. Entonces, yo sí creo que estamos frente a, ojalá podamos avanzar en esta legislación, ojalá podamos votarlo en general, podamos tener un debate en particular de distintas propuestas. Bienvenidas las propuestas, bienvenido el debate, hemos tenido la mejor disposición. Insisto, hoy día el artículo 10 del Código Penal, en su inciso, en su articulado número 7 y 11, tiene la diferenciación y exime a quienes por necesidades apremiantes, incluso lo podemos poner en forma explícita en esta ley, haciendo mención a ese inciso, a ese articulado, pero lo que sí yo les pido a todos que no sigamos de brazos cruzados mirando cómo esto pasa día tras día. Gente que sufre dice, aquí nadie hace nada. O sea, esto es una realidad. Y que efectivamente a nosotros los autores que en la Araucanía vemos como aumentó en más de un 600% este flagelo, y que desgraciadamente genera un sentido perverso. Es la ley de la selva el más fuerte el que gana. No es el que cree en las instituciones, y si tenemos que hacer cambios institucionales, todos saben que estamos más que disponibles para aquello. Pero tenemos que realmente decir basta. Basta a la ley de la selva, basta a la ley del más fuerte, que eso es lo que hoy día está imperando. Y eso es lo que al final yo creo que genera una decepción tremenda en la ciudadanía, porque genera un incentivo perverso creciente en el tiempo. Así que nada, yo por lo mismo valoro esta discusión que estamos teniendo, creo que es muy necesaria, valoro que el Ejecutivo esté disponible también a poder recoger distintas inquietudes. Aquí nadie se siente dueño de la verdad absoluta. Sí, creo que tenemos una coincidencia que tenemos un problema grave. Y los que estamos acá somos los llamados, creo yo. Bueno, a nosotros nos corresponde la ley y la estamos haciendo y estamos en esta comisión trabajando este tema. Pero quien conduce al Estado es el gobierno actualmente, no los parlamentarios. Bien, entonces, lamentablemente ha llegado la hora de término. No vamos a poder escuchar la réplica porque tenemos sala paralelamente en este minuto y no podemos seguir trabajando sin autorización de la sala, cosa que no es posible. Así que yo le agradezco mucho a don Cristian que bajó con la palabra, a don Renato y a don Pablo, pero yo creo que vamos a acercarnos ya con los invitados que tiene el senador Quintana. Vamos a tener que tomar una decisión para entrar derechamente a votar en general y después trabajar en particular el proyecto. Así que muchas gracias a todos por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta. Recording stopped.